capaces de deducir las fórmulas necesarias para poder obtener esta disminución del error. Quiero aclarar que acá cuando hice cuando di la fórmula del error o el costo, es un medio por la diferencia, ¿cierto? Que ya habíamos visto, elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque como esto se tiene que derivar, a la hora de derivarlo, este 2 va a bajar y se va a simplificar con ese un medio y bueno, por términos de practicidad, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que habíamos hecho anteriormente, pero en el video, en esta serie de tutoriales que estoy siguiendo, eh, en esta parte 5, ¿cierto? Se hace un chequeo del valor numérico del gradiente, ¿sí? Porque en el fondo básicamente lo que nosotros estamos haciendo, por poner un ejemplo, que es el mismo ejemplo que se hace acá, es que bueno, nosotros podemos decir entonces, y lo voy a hacer acá, perfecto, yo tengo una función que se comporta de la siguiente manera, ¿cierto? Bueno, no puedo. Yo tengo una función, ¿cierto?, que se comporta de la siguiente manera. Tengo una función, por ejemplo, un x cuadrado, ¿cierto? Una parábola, que yo por definición, ¿cierto? Sé que, por ejemplo, x al cuadrado va a ser, ¿cierto? La derivada de esto va a ser 2x, ¿sí? Pero, al momento de evaluar, por ejemplo, un 3 en la función original, que era x cuadrado, ¿cierto? Vamos a tener 9. Y al momento de evaluarla en la derivada que nosotros sacamos, digamos, casi instintivamente, va a ser 2 por 3, que sería 6. Entonces vamos a tener la función original 9 y en la función derivada un valor de 6. Pero la función, digamos, de una derivada es acercarse dentro de esta parábola, ¿cierto? Acercarse dentro de esta parábola de manera que, bueno, ahí me quedó un poquito fea la parábola, lo voy a volver a dibujar, pero en el fondo lo que se quiere es poder, digamos, acercarse tanto a esta parábola hasta que llegue un punto, ¿cierto?, en el que esta se vuelva lineal, ¿cierto? Pero este proceso requiere que la diferencia que nos acercamos en y la diferencia que nos acercamos en x es cada vez más pequeña. De hecho, la derivada es un límite que tiende a cero. Eso quiere decir que cada vez los valores son más y más pequeños. Resulta que ¿cómo entonces comprobamos nosotros que el cálculo de nuestro gradiente o el cálculo de la derivada que nosotros estamos haciendo es correcto? Bueno, ese es el problema que se trata en esta parte, ¿ya? Básicamente se calcula mediante la obtención del valor mediante la perturbación epsilon, ¿ya? Que en el fondo es obtener la derivada mediante esta ecuación. La muestro enseguida. Mediante esto, o sea, mediante un valor, digamos x, más epsilon, x menos epsilon, por usar el caso que estábamos viendo acá, ¿cierto? Dividido en 2 veces epsilon. Ya, este cálculo es el cálculo que nos daría numéricamente el valor de esta derivada que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, básicamente se agrega un nuevo método que lo único que hace es retornar, eh, ¿cierto?, concatenado los valores de las derivadas que sacamos de los pesos, del costo con respecto a los pesos. Bueno, con Ravel básicamente lo que pasa es que, lo voy a explicar acá de hecho, con Ravel lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas, se va a transformar a un vector de una dimensión. Y si tenemos 3 filas y una columna, lo mismo. Da lo mismo las dimensiones, pero se transforma a un vector. Y con concatenate lo que se hace es que se juntan dos vectores. Por ejemplo, por eso es que estaba anteriormente este vector así, ¿ya? O sea, params va a ser igual a un vector grande que va a tener todos los pesos, ¿ya? Eso es básicamente. Voy a mover esto para otro lado. Ya, eso es lo que es básicamente el concatenate. Bueno, por otro lado entonces se agregan estas funciones
que van a servir nada más que para poder demostrar, ¿cierto?, el valor de este cálculo numérico. ¿Qué es lo que hace? Bueno, sin entrar en detalle para que no dure tanto el video, básicamente lo que va a hacer es crear una matriz de ceros de la misma dimensión. Bueno, a ver, para eso tengo que explicar el getParams. GetParams básicamente lo que hace es lo mismo que esta función de cómputo, ¿cierto? Pero con los pesos, ¿ya? GetParams, entonces, ¿qué es lo que hace? Es que transforma esta matriz de pesos que teníamos a una matriz, a un vector, ¿cierto? Cada uno, y los concatena en un solo vector y lo devuelve, ¿ya? Eso es lo que hace getParams. Y setParams lo que hace es recibir este vector, ¿cierto?, que ya fue modificado a una sola dimensión, y reestructurarlo de manera que vuelvan a ser, digamos, los pesos vuelvan a ser matrices como eran originalmente, ¿ya? O sea que, como acá muestro, es que de esto se transforma esto nuevamente y de esto se transforma esto nuevamente. Ojo que esto es solamente con el fin de comprobar que el valor del gradiente que estamos obteniendo con las derivadas que habíamos hecho antes es correcto, ¿ya? Mediante este cálculo del valor numérico del gradiente, pero con epsilon, ¿ya? Para eso entonces ya sabemos que nos perturbamos tanto a la derecha como a la izquierda, epsilon, ¿ya? Y para el cálculo de esta derivada simplemente se ocupa esta ecuación, que es la que comentaba, que es x más epsilon menos x menos epsilon dividido en 2 veces epsilon. Con eso tenemos el cálculo numérico del gradiente, ¿ya? Lo que básicamente aquí se hace entonces es obtener todos estos parámetros, ¿cierto? O sea, toda esta matriz grande de pesos que estábamos viendo acá, ¿cierto? Este vector grande, y en base a la dimensión que tenga ese vector, qué sé yo, por ejemplo, tenga 8 espacios, se generan dos vectores nuevos con ceros, que es un método de NumPy que lo que hace es generar un nuevo vector lleno de ceros con estas dimensiones. ¿Y qué dimensiones le damos? Entonces las que tenía estos parámetros, ¿cierto? Entonces va a tener exactamente el mismo tamaño. ¿Cuál es la intención de esto? Es hacer un ciclo for que trabaje para cada uno de los pesos y que con la ayuda, ¿cierto?, de este nuevo vector que está lleno de ceros, por ende, si es que está lleno de ceros y si se realiza algún cálculo de la matriz original o del vector original con esta perturbación y están todos en cero, entonces no se afecta, ¿cierto? Entonces, en el caso de que se trabaje con el primer peso, sí se modifica en ese índice, o sea, en el cero, y se le da el valor de epsilon. Cosa de que cuando realicemos operaciones aritméticas con los parámetros originales, ¿cierto?, y este nuevo vector, el resto no se ve afectado, ¿sí? Entonces, esta suma de parámetros, por ejemplo, lo voy a graficar acá, ¿cierto?, va a afectar solamente el primer peso porque, si es que esto lo escribo acá, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que epsilon se va a poner solamente en el índice 0, acá va a valer 0, 0, ¿cierto?, 0, etcétera, ¿cierto? Va a valer 0, acá 0 también, y bueno, acá 0, ¿cierto? Entonces de esta manera solamente vamos a afectar al primer parámetro, ¿cierto? O sea que sería el primer peso. De esta manera podemos hacer entonces la diferencia tanto hacia la derecha del gráfico como hacia la izquierda del gráfico en epsilon, y posteriormente sacar el cálculo numérico del gradiente o la derivada, ¿verdad? Y de esta manera entonces al final lo que hacemos es guardarlo en este número del gradiente que fue el otro vector que se hizo de las mismas dimensiones. Este se va a rellenar con todo el cálculo de gradientes respectivos a cada peso, ¿sí? ¿Cierto? En otra de esta misma, pero que este sí se va a ir rellenando. La idea es que después de hacerlo con el primer peso se modifique, ¿cierto? Y se vuelva a poner en cero, o sea que el valor de esto vuelva a ser cero, ¿cierto? Vuelva a ser cero, pero que epsilon esta vez se incluya en el siguiente, en el peso que venga después, ¿cierto? Entonces, cuando se realice la suma aritmética de estas dos matrices con NumPy, esto va a afectar solamente al segundo peso, ¿ya? El primer peso ya se calcula. Bueno, eso es básicamente. Eso es lo que es básicamente, y bueno, con setParams lo que se hace después es volver todos los parámetros de los pesos a como eran originalmente, ¿ya? Si esto es solamente con la intención de comprobar que el cálculo de los gradientes, de las derivadas, digamos, en el fondo que sacamos nosotros de manera
o que sacó el tipo en el video de manera casi instintiva, ¿ya? Bueno, de hecho reflejan el resultado real o un resultado muy aproximado, ¿cierto? A este cálculo infinitesimal que realiza realmente la derivada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Bueno, acá ocupa el Compute Numerical Gradients y le entrega a la red neuronal. Le entrega los valores que queremos ver, por ejemplo, la hora de estudio y la hora de dormida, y los valores que deberíamos tener. Y en base a eso nos calcula entonces las derivadas y todo el proceso de cálculo de derivadas, ¿cierto? Y después obtenemos el cálculo, ¿cierto?, de los gradientes, pero de la manera que nosotros lo definimos, ¿cierto? Que es mediante las derivadas que se explicaban acá, que están más acá, ¿cierto? Estas derivadas que nosotros definimos, digamos, instintivamente, que no hicimos el cálculo numérico, digamos, con el límite que tiende a cero, bueno, sí, que tienen concordancia, ¿ya? Y bueno, de hecho se ve que tienen concordancia, porque son muy parecidos los valores, y posteriormente él hace una división entre las normas, ¿ya? De ambos cálculos, y si es que el valor de esta división es menor o igual a 10 elevado a menos 18, o está en ese orden, quiere decir que entonces el gradiente está siendo calculado correctamente. Y de hecho dio menor, que dio del orden de elevado a menos 10, ¿cierto? 10 elevado a menos 10. Entonces estamos ante esta situación, un cálculo correcto del gradiente. ¿Ya? Entonces estas clases, de todas las que se hicieron en este caso, solamente se va a ocupar esta, Def Compute Gradients. El resto, lo que sería GetParams y SetParams y el Compute Numerical Gradients, es solo con la intención de corroborar que esta red neuronal está realizando el cálculo de la derivada, o sea, el cálculo de los numérico de los gradientes de manera correcta, ¿ya? O sea que cada vez que nosotros hagamos una red neuronal, saquemos estas derivadas, evidentemente cuando tengamos más de una capa oculta, las derivadas no van a ser 2, sino que van a ser 3, porque vamos a tener 3 capas de pesos. Y mediante este código que el chico del tutorial nos facilita, podemos nosotros entonces comprobar si es que el cálculo de nuestros gradientes es correcto, o sea, si es que las derivadas que nosotros obtuvimos están correctas, ¿ya? Entonces de esta manera hacemos la comprobación de que el cálculo, ¿cierto?, de nuestro gradiente es correcto.